Queridos televidentes de Suyapa TV, otra vez estamos aquí en la hora de la familia. Estoy con Luchi, con doña Ana Lucía Acosta Marchetti de Celaya, que pues me da mucho gusto, Luchi, que estemos aquí de nuevo, ¿verdad? Hace un par de programas estuvimos solo con doña Gracia. Está un poco difícil juntarlas a las 12 porque se ve que tienen muchos compromisos y mucho trabajo pendiente, pero ahora aquí estamos para hablar de un tema que es bien interesante, o sea, sobre todo para papás con hijos pequeños, pero vamos a ver que el tema de los caprichos es un tema que también puede darse a cualquier edad. Incluso hay maridos caprichosos y esposas caprichosas. Pero vamos a hablar en concreto de los hijos pequeños y sus caprichos. ¿Verdad? Que es una de las cosas que a veces, sobre todo los papás jóvenes, un poco saca de quicio, ¿no? O sea, cuando nos ha pasado a todos, creo, ¿no? Que vamos al supermercado, en un centro comercial, y hay un niño por ahí dando gritos, incluso tirado en el suelo, ¿no? Y pando, y que parece que no pueden respirar. Y el papá y la mamá viendo para otro lado que les da cierta vergüenza. Pero bueno, primero, esto es parte del desarrollo, parte de la vida, ¿no? Tampoco es una cosa insuperable. Totalmente, sobre todo, como bien decía usted, a edades más pequeñas. Porque recordemos que los niños 2, 3 años empiezan como a descubrir que son seres independientes de los papás, que tienen sus propios gustos, están explorando el mundo, hay cosas que les suponen interesantísimas y que les provoca pues tener, agarrar, jugar, y es encontrar ese buen balance con los niños, porque pequeños hay un tema de irreflexividad, es decir, se mueven mucho por impulso, ¿verdad? Por aquello que les atrae, porque pues no tienen claro muchas veces el contexto de las cosas. Y eso es normal, como decía Roger, es una etapa de la vida donde además empiezan a probar fronteras, hasta dónde llegan las fronteras de los papás, es decir, qué tanto pueden hacer ellos solos o también hasta dónde pueden llegar, ¿no? Sin que los estén, digamos, coartando. Entonces es un proceso de desarrollo normal. Nosotros los papás pues tenemos que acompañar. El asunto está en ir descubriendo la personalidad de cada quien, de cada uno de nuestros hijos, porque también, Roger, esto varía mucho según el temperamento, la personalidad del niño. Hay niños que son como muy insistentes, muy perseverantes, que van detrás de algo como, ¿verdad? Con mucha fuerza, que no se cansan. Y luego hay otros que tal vez a la primera que les decimos no, pues bueno, son mucho más dóciles. Entonces, desde temprana edad empezamos a ver estas diferencias en los hijos. Y aquí lo importante es no ir gestionando o creando patrones, ¿verdad? De ir cediendo en todo, de no establecer rutinas, de no establecer ciertos criterios, porque luego, cuando esto sucede, que los papás los dejamos así un poco como la maleza, ¿verdad? Que hagan lo que quieran, entonces terminamos con personas efectivamente caprichosas, muy voluntariosas, que ya luego esperan que todo el mundo ceda a sus deseos y sus antojos. ¿Qué pasa cuando efectivamente un niño o una niña descubre el poder que tiene lo que en Honduras llamamos el berrinche, ¿no? O sea, armar un berrinche, y que es tan común, o sea, todos, en algún momento nuestros hijos han armado un berrinche, o uno ve, repito, en hijos de terceros que arman un berrinche. ¿Qué sucede? Usted ha dicho algo, o sea, porque ese niño, esa niña, por muy pequeño que sea, 2, 3 años muchas veces, como que cae en cuenta que hay unas conductas incómodas que molestan a los padres, pero que tienen poder, Luchi. O sea, que con eso realmente ellos son los que están al mando. Y es justamente eso, ¿no? A veces los papás, aunque tenemos claro que no es lo conveniente, que pues no es el momento, el lugar adecuado, o simplemente porque pues no es algo que debemos de ceder, pero terminamos haciéndolo, uno, por cansancio. Porque a veces, como le decía yo, tenemos un niño tosudo, tenaz. Sí, hay niños que de verdad no se cansan y van tras de aquello que quieren o que les provoca, y pueden terminar demostrándonos que ellos tienen más aguante que nosotros. Entonces, uno es por comodidad. Otro también es por falta de criterios entre los padres. Porque a veces, ¿qué sucede? Que un padre o una madre tiene muy claro que el ceder o el constantemente estarle dando los antojos, los caprichos, aquello que a él le provoca, pues
va a ir precisamente desencadenando en una persona que no valora lo que tiene o que simplemente pues, es feliz únicamente cuando recibe aquello que pide, pero no hay una no hay una unidad de criterio. Es decir, una madre que termina cediendo porque pobrecito, porque es chiquito, porque déjalo, ¿verdad? O también a veces es por el qué dirán. Muchas veces nos sentimos... Pues es que se está en público, da pena, ¿no? En público a veces nos sentimos como bajo el foco, ¿no? Bajo las luces, de pensar, no me estoy viendo bien, estoy siendo un mal padre, tal vez lo mejor es dárselo y que ya, ¿verdad?, deje el drama. Porque lo que usted ha dicho, que es importante como tener muy claro, es que aquí es como un pulso, Roger, que se da con el niño. Es echarse un pulso. Sí. El niño va a empezar a empujar, a insistir y a seguir, ¿verdad?, con este comportamiento, esta actitud, hasta que los padres cedan. Y cuando se da cuenta que efectivamente es así, que es cuestión de probar quién aguanta más o quién, digamos, al final termina siendo más débil y cede, es un niño que va a ir repitiendo estas conductas cada vez que quiera algo que al primer momento pues no se lo quieren conceder. Luchi, además en pues, el momento histórico que estamos viviendo con todo este tema, que es cierto, o sea, el golpe no educa, ¿verdad? Pero de alguna manera, digamos, históricamente, o sea, muchas veces ese berrinche se arreglaba con llevar al hijo de la oreja, ¿verdad? O darle un coscorrón o algo así, y estuvo. Pero claro, antes alguien, o sea, uno se sentía como, ¿cómo le digo?, capaz de hacer eso incluso en público. Hoy a nadie se le ocurre, o sea, realmente, porque es que capaz y alguien llama a la policía porque uno está maltratando al niño. Y entonces, al menos que es un recurso, y repito, o sea, es válido totalmente pensar de que el golpe no educa, de que realmente no es la mejor manera de educar a un hijo, pero es un recurso que los padres históricamente han tenido y que hoy realmente, digamos que ya no tienen. Ahora, hay un tema que creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Y que los papás estén muy conscientes. Yo pienso que muchas veces en ese capricho del hijo, en la manera como se comporta cuando quiere lograr algo, también uno va conociendo al hijo. Yo creo que los padres, o sea, creo que uno de alguna manera va como conociendo el temperamento que va a tener más adelante, ¿ok? Y, ¿verdad? Cómo va a ser un poco la personalidad de este niño o de esta niña. Y eso también le da a uno la posibilidad de saber por dónde encauzar la educación familiar. Usted decía el tema del golpe o del jalón de orejas. Lo cierto es que cuando ya recurrimos a un castigo físico o, digamos, a un comportamiento que encierra cierta agresividad, es porque nos hemos quedado sin estrategias. Exactamente, sin recursos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Y por eso es importante que ante los caprichos, los padres seamos, digamos, tengamos ese amor inteligente de anticipar. Y usted mencionaba algo interesante, que es el temperamento del hijo. Y es que hay hijos que de verdad no son dóciles, son difíciles, son, podríamos decir, hasta a veces necios. Pero ¿cómo convertimos esa insistencia en luego una persona perseverante sin aplastarlo desde pequeño? Entonces, cosas que podemos hacer. Una es, le decía yo, anticipar, es establecer rutinas. ¿Por qué el niño pide cosas, digamos, en destiempo o cosas que sabemos que no le queremos dar? Porque vamos teniendo nosotros mismos conductas arbitrarias. Entonces, un día se lo doy, otro día lo regaño, otro día porque me da pena enfrente de mis suegros, pues termino cediendo por la razón que sea. Los hijos tienen que tener, por un lado, rutinas. Muchas veces veo papás que se llevan a los hijos a hacer los mandados del fin de semana todo el día. Sí. Y ya luego, claro, el niño a las 11 de la mañana de 2, 3 años está pidiendo, lo que está pidiendo a gritos es la siesta, o es el almuerzo, la comida. Y terminan siendo niños rebeldes, caprichosos, que pues ven un postre y quieren el cono, ¿verdad? Porque lo que en realidad tienen es ya el deseo de almorzar. Entonces, a veces lo que nos falta es, por un lado, creatividad, pero por otro lado también es esa lógica, porque hay una lógica detrás también muchas veces del comportamiento de los hijos, y por supuesto la serenidad y la paciencia. En
en la educación familiar no podemos dejar huellas si no somos constantes, Sí. Roger. Luchi, cabal, usted hablaba del tema de la paciencia. Yo pienso que sí hay efectivamente como dos virtudes humanas que en este tema de cómo lidiamos los padres con los caprichos de los hijos, con los berrinches de los hijos, sobre todo cuando están pequeños, uno efectivamente es paciencia. O sea, y ahí vamos con el tema a veces cuando el padre, que ya está desbordado, termina comportándose agresivamente, ¿verdad? Porque es que no ha puesto como los medios para detener esto antes, pero además uno tiene que aprender a sintonizar con el hijo pequeño. Y yo creo que aquí entra otra vez todo el tema de la empatía, que es tan importante en la educación familiar. Ese saber ponerse en el lugar del otro, lo que usted ha dicho, un niño que está cansado, o un niño que tiene sueño, o un niño que tiene hambre, definitivamente, pues pues uno tiene que sintonizar con él, tiene que tener empatía con él. Pero uno de adulto, yo insisto en ese tema, o sea, y en la educación de los hijos en diferentes edades, incluso en la adolescencia, que no podemos olvidar, nosotros no podemos perder los papeles como padres. O sea, no podemos olvidar que nosotros somos los adultos, que nosotros somos los adultos. Y ahí efectivamente, o sea, una de las virtudes humanas que más facilita la convivencia social es la paciencia. Ahora, es una de las virtudes humanas más complicadas de obtener, porque requiere realmente autodominio, que uno realmente se controle y que uno sea señor de uno mismo. Bueno, por eso yo siempre he dicho que en la educación de los hijos, el que termina siendo más educado es el padre, porque los mismos hijos van dando ocasiones en las cuales uno mismo va recibiendo lecciones de virtudes humanas o uno mismo se va viendo obligado a ejercitar ciertas virtudes humanas y en este caso definitivamente la virtud de la paciencia. Vamos a una pausa, no nos cambie. Continuamos en la hora de la familia. Estoy aquí con doña Ana Lucía Acosta de Celaya y estamos hablando sobre los hijos pequeños y sus caprichos. Y en la primera parte hablábamos justamente de cómo es normal que a cierta edad, Luchi decía 2, 3 años, efectivamente los niños, ¿verdad? Son, Luchi, un poco irracionales, ¿no? O sea, actúan así, pero es que están en proceso de formación. Decíamos también de que es una manera a veces de manifestar ya un temperamento y que por lo tanto es una ocasión que los padres debemos aprovechar para empezar un poco a encauzar esas conductas. Y luego terminamos la primera parte del programa hablando de la importancia que tiene que los padres cultivemos en esas circunstancias la virtud de la paciencia, pero usted decía además de cómo era necesario adelantarse, ¿no? Porque además los hijos nos van como tomando la medida y decíamos, van como descubriendo el poder que tiene el grito, el llanto, el tirarse al suelo. Además, muchas veces, Luchi, cuando estamos solos, o sea, si solo estamos nosotros y ellos, o el papá y la mamá y él, no hacen ese show. O sea, no hacen porque no tienen la oportunidad. No tienen el público. No tienen el público necesario, ¿verdad?, para poder dar ese espectáculo. Entonces, en ese caso, ahí uno se da cuenta y dice, bueno, realmente no. ¿Cuáles son como algunas, además de efectivamente revestirnos de paciencia, de ser firmes? Creo que la firmeza es otra virtud que es importante que los papás tengamos, porque producto de la falta de paciencia justamente terminamos cediendo, nos vamos desesperando y repito, o terminamos dando el show nosotros, ¿verdad? O simplemente para que no llore, para que no me avergüence, para que se calle, aquí está. Aunque le haga daño, aunque sea una paleta, ¿verdad?, que tiene no sé qué químicos y qué colorantes que uno sabe que luego le va a hacer daño. Pero uno lo que quiere, ¿verdad?, es que el niño efectivamente se calme, ¿no? ¿Qué cosas, además, qué otras cosas hacer? Es decir, como qué conductas prácticas, fíjese usted, está uno con un niño en un supermercado o centro comercial y de repente empieza, yo quiero esto, mamá, quiero esto. Mamá, ¿qué hace la mamá? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Lo primero es dejar que asuman lo que, digamos, el capricho que han pedido. Porque muchas veces lo que hacemos los papás es irles dando y luego si no les gusta o se aburren, pues les damos otra cosa y eso va generando personas que están
permanentemente insatisfechas. Y yo creo que eso sí es importante de evitarlo. Entonces, yo lo he visto muchísimas veces. Uno va, por ejemplo, a comer un helado y el niño pide el verde porque tal vez el color que le gusta, pero ya luego prueba que es pistacho o menta y no le gusta. Quiero otro. Y la mamá le dice, bueno, no pasa nada, me lo como yo y tú escoge otro color u otro sabor. Entonces, para empezar y evitar caprichos a largo plazo, sobre todo para ir rompiendo con eso, es que lo que el niño pidió, bueno, pues, ¿verdad? Que lo disfrute y que ya luego tendrá que aceptar que no es que vienen cosas diferentes a cada rato, que dure aquello. Un juguete, muchas veces piden algo y ya luego rápido están aburridos. Pues no, hay que decirle, tú lo pediste, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que hay. Otra cosa es, les decía yo antes, establecer rutinas y horarios. Por ejemplo, comemos dulce, qué sé yo, dependerá de cada casa, pero una vez a la semana podemos ir a comprar algo dulce, un pastel, una torta, pero no es que todos los días después del colegio vamos a ir a comer algo dulce. Entonces, en la medida en que nosotros establecemos rutinas, le decimos, mira, hoy no, porque hoy es jueves, día de clase, pero el fin de semana, el día que no trabajamos, o el domingo después de la iglesia, para que tengan una referencia, ese día sí se puede. Otra cosa es que los hijos tienen que ganarse las cosas, porque la vida es así. La vida no nos regala nada. Claro. La vida no porque berrinchemos o pataleemos o porque nos enojemos y demos la ley del hielo nos da nada, no nos concede nada gratis. Entonces, otra cosa es decirle, pues tú quieres esto, bueno, pero para eso, ¿verdad? Hay que, qué sé yo, ayudar en casa o hay que estudiar mucho o bueno, para el día de tu cumpleaños, como nos hacían antes. Y no hay que tener miedo a esto. Los papás hoy en día quieren conceder los deseos de inmediato, somos como muy inmediatistas. No pasa nada con que un hijo aprenda a esperar. Pues mira, faltan 3 meses para Navidad y podemos poner un calendario y se lo puedes pedir al niño Dios, ¿verdad? O bueno, Santa Claus, como cada quien. Pero sí que sea algo también. Yo tenía un profesor en la maestría que decía, hemos perdido como la ilusión en la espera. Sí, porque claro, como todo es viene de instantáneo. inmediato, y la gratificación es instantánea, que ya el esperar no nos hace ilusión, al contrario, nos parece una tortura. Entonces, volver un poquito a eso. Y luego, por supuesto, recordar que muchas veces los caprichos, Roger, no es tanto lo que quieren como el llamado de atención. Sí. Muchas veces los hijos lo que tienen es una carencia del padre, de la madre, del tiempo juntos y pueden hacer un berrinche porque quieren algo, pero lo que nos están diciendo es aquí estoy. Te quiero a ti y hazme caso y mírame y vuelve los ojos a mí. Y eso es lo que nos hace falta. Y sobre todo ahora, bueno, con el celular, con el trabajo en casa, el teletrabajo, a veces se nos olvida y pensamos como que qué molesta a este niño porque quiere ver un programa de televisión, porque quiere que lo lleve acá, pero a la larga lo que quiere es tiempo compartido y eso tenemos que tenerlo como muy presente. Una cosa, por ejemplo, que he visto últimamente en algunas familias y algunas me han comentado, es que, por ejemplo, hay niños muy pequeños que tienen ya un hábito de jugar con aparatos electrónicos. O sea, uno ve que un papá va a hacer algún trabajo, va a hacer un mandado y le da el celular al niño. 2, 3 años, es increíble, un niño de 3 años y empiezan a jugar, ¿verdad? Con una naturalidad increíble, ¿no? Pero Luchi, o sea, no hay tiempo para eso, es decir, pueden pasar horas. Claro, para el papá, lo que antes fue la televisión, justamente, no se hablaba de la televisión como la niñera electrónica, ahora abundan las niñeras electrónicas. Y además son portátiles. Y además son portátiles, entonces el niño, yo en algún caso, viste, desde que se subía al carro, y dice, ¿verdad? Papi, dame tu celular. Y el niño empezaba a jugar todo el camino. Entonces no había posibilidad como de platicar, de intercambio, y si encima la mamá pues va también en lo mismo, ¿no? Porque el papá maneja, o va manejando la madre y el padre está también metido ahí en su pantalla. Lo que usted dice, claro, es más fácil de que el niño demande atención. Entonces, miren, vamos a ver, yo creo que la conducta de los hijos desde que son pequeños tiene que ser una escuela para los padres. Y uno mismo tiene que amarse a la reflexión, pensando por qué mi hijo actúa de esa manera. Exactamente. No solo es deje de gritar, cállese, hágame caso, ¿verdad? No, y sobre todo porque a veces cuando amenazamos, sobre todo cuando decimos no te voy a dar nada, y si seguís gritando no te doy nada, pero 3, 4 minutos después, ahí está, vaya, ya estuvo. El niño ya estuvo, ¿no? Y ahí se va
todo un fenómeno manipulativo, porque los hijos se dan cuenta, es, bueno, yo tengo aquí el poder, yo tengo la llave, yo ya sé lo que tengo que hacer para mi papá o mi mamá, o cuando a veces, ¿verdad? Yo recuerdo alguna vez, no tenía esa edad, era un poco más grande, pero yo sabía, si había visita en mi casa, hasta que me pusieron un alto, yo pedía alguna cosa. ¿Puedo comer tal cosa? Claro. Entonces, yo me daba cuenta que a mi papá y mi mamá le daba cierta pena. Me decía, sí, hijo, no hay problema. Entonces, una vez me dijeron que se fue a la visita, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Cada vez que hay visita. Y yo tomé la lección, ¿verdad? Y ya sabía, me dice, porque la próxima vez, aunque haya visita, te vamos a decir que no. Y aquí a que le va a dar pena esa voz y no a nosotros. Entonces, son cosas que uno de padre tiene que ir como interiorizando, sobre las cuales uno tiene que reflexionar. Y como usted dice, un poco preguntar, bueno, este hijo, si yo le voy cediendo todos sus caprichos, al final, ¿qué va a pasar? Y cuando tenga, ahorita tiene 3 años, pero ¿y cuando tenga 15? O cuando tenga 20, o cuando tenga 30, o sea, efectivamente, ante la vida, cuando quiera un aumento de salario en el trabajo, va a armar un berrinche, ¿verdad? Y se van a gritar, se va a tirar al suelo. No sé si a usted alguna vez recibió de esos videos que circulan en los celulares justamente, ¿no? Un niño está en el supermercado, le va a pedir algo al papá y el papá se tira al suelo y arma un berrinche, ¿no? Y el niño se queda como asustado. Pero aparentemente, bueno, claro, es un poco complicado hacerlo porque a mí me daría mucha pena hacerlo, ¿no? Pero yo le aseguro que ese niño aprendió la lección. O sea, a ver, qué feo es mi papá, qué vergüenza haciendo lo que está haciendo. Pues es que así me veo yo cuando me pongo en esa misma situación, cuando hago semejante espectáculo. Así que papás y mamás, miren, el crecimiento de los hijos, repito, es una escuela. Y sobre todo uno tiene que ir pensando, bueno, este hijo, esta hija, la tengo que acompañar en su proceso de crecimiento, ceder a estos caprichos, ¿qué va a pasar más adelante? Si yo no le ayudo a encauzar un poquito esa personalidad, problemas seguramente tendrá en la vida social, en la vida de trabajo o en su propia familia. Y por lo tanto, de alguna manera, uno se da cuenta que tiene que intervenir positivamente, ¿verdad? Para, repito, encauzar, ¿verdad? A veces un temperamento, un carácter, la construcción de una personalidad que requiere definitivamente en la crianza de los hijos la participación de los padres. ¿De acuerdo? Bueno, Luchi, gracias por estar aquí a la hora de la familia siempre y gracias a ustedes por estar pendientes de Suyapa TV y de este programa. Nos vemos en otra ocasión.